Muy buenas noches para todos, muy buenos días, donde quiera que se encuentren en estos momentos. Gratitud por este espacio de reunión que normalmente tenemos para aprovechar la fuerza de la luna llena. Y el día de hoy vamos a comenzar con tres preguntas que es bien importante que seamos capaces de responderlas con total honestidad. No se las vamos a responder a nadie, no hay que enviarles las respuestas absolutamente a ninguna persona. Es simplemente para nosotros mismos, pero es algo que nos puede ayudar a orientarnos mucho en nuestro propio camino. La primera pregunta es respondernos por qué me reúno, por qué participo, por qué asisto a estos encuentros, por qué estoy en estos momentos dispuesto a una meditación utilizando, digamos, un momento en específico. La segunda pregunta es el para qué. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el propósito que hay en mí como participante de estos encuentros para estar en esta reunión, para poder hacer este proceso? ¿Para qué lo hago? Y la tercera pregunta que los invito a que nos respondamos es ¿quién en mí? ¿Quién en mí quiere participar? ¿Quién en mí lo está haciendo? ¿Quién en mí está compartiendo? ¿Es mi personalidad? ¿Es el ego? ¿Es quién? ¿Quién en mí lo está haciendo? La respuesta a estas tres preguntas nos puede ofrecer una claridad muy grande y ojalá no las dejemos solamente en este espacio en el cual nos estamos reuniendo, sino que podamos hacerlo y permitirlo en todos los espacios. Cada vez que afrontemos un momento en el cual debamos decidir algo, en el cual estemos haciendo algo, no importa si es algo básico y trivial o si es algo un poco más elaborado, sofisticado, tal vez trascendente, tal vez mucho más entregado a la misión de servicio, pero siempre hacernos esas tres preguntas. ¿Para qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Y quién en mí lo está haciendo? Ese reino de la claridad nos va a permitir a nosotros darnos cuenta de los motivos, nos va a permitir encontrar esa fuerza interior que es lo que realmente estamos buscando cada vez que nosotros nos aproximamos a un momento especial para poder reunirnos y hacer las cosas de la mejor manera posible, como sucede en las dunas llenas, ¿no? Digamos que si nosotros lo miramos desde una perspectiva, todos de una forma u otra nos encontramos en búsquedas. Y la respuesta a estas preguntas nos va a ayudar a clarificar qué estamos buscando. Ahora bien, si nosotros nos vamos un poquitico más allá, un poquitico, digamos que con una visión más trascendente, seguramente nos vamos a dar cuenta de algo. Los seres humanos realmente estamos buscando tres cosas. Estamos buscando seguridad, estamos buscando armonía, estamos buscando paz interior. Esto dentro de muchas posibilidades, pero si pudiésemos hablar de tres grandes situaciones, podríamos hablar de eso, ¿no? De seguridad, armonía, paz. Ahora bien, mm, esa es una búsqueda que tenemos, que podemos hacer desde nuestra mente consciente o que podemos vivir, digamos, desde nuestro inconsciente o desde nuestro subconsciente. Lo interesante y la maravilla de la vida consiste en que la vida siempre nos va a proporcionar las herramientas necesarias para poder avanzar en estas búsquedas, para poder encontrar esa joya detrás de la cual estamos dirigiendo nuestros pasos. Y muchas veces la ayuda que nos da la vida no siempre sucede de la manera que nosotros lo queremos, de hecho casi nunca sucede como nosotros lo queremos, sino se expresa de la manera que la vida considera es la más prudente para nosotros. Entonces suele suceder que la vida, por ejemplo, nos presenta momentos de crisis. Y esos momentos de crisis casi siempre buscan algo que estamos permanentemente tratando de encontrar, que es una renovación.
un espacio en el cual nosotros vamos a tomar un camino nuevo y entonces en ese camino nuevo nosotros vamos a tomar nuevas decisiones, vamos a tomar nuevas orientaciones. ¿Mm? Y vamos a tomar, por ende, nuevas acciones. Entonces, con nuevas decisiones, con nuevas orientaciones y con nuevas acciones, nos disponemos a efectuar cambios que suelen ser como, en algunos casos, y cuando son de manera trascendente, como la piel que se desprende de una serpiente y que permite que surja otra nueva piel, ¿no? Nos desprendemos de algo y ese algo del que nos desprendemos hace que nosotros tengamos, digamos que una nueva manera de ver las cosas. Ahora bien, este camino, este proceso de desprendimiento es supremamente clave e importante en esta luna llena, porque esta luna llena básicamente es una luna llena que está enmarcada en el momento en el cual el guerrero es capaz de ir más allá de sus propios límites y es capaz de afrontar sus propias naturalezas. Entonces, cuando el guerrero toma esa decisión, ¿sí? El guerrero adquiere un elemento de valor mucho más profundo del que normalmente ha venido trabajando. Si nosotros consideramos que el guerrero no es otra cosa que el caminante de la existencia, entonces es en este momento y bajo el influjo de esta luna que el guerrero realmente pone a prueba y pone a disposición de sí mismo sus propios recursos, desarrollando un elemento muy importante que es la fe. Es el momento en el cual el guerrero se permite vencer su orgullo y vence su orgullo haciéndose más pequeño para hacerse un hombre grande, se hace un hombre pequeño. Es un momento en el cual es propicio, esta luna es propicia para frenar lo que nosotros podríamos denominar como los deseos de nuestro yo inferior y elevar lo que realmente somos a ese espacio que nosotros podemos denominar como la luz del alma, ese momento en el cual esa presencia es consciente en nosotros y entonces podemos expresarnos. Para ello, más allá de la crisis, digamos que si viene la crisis, siempre debemos tener en cuenta que la vida también nos da las respuestas. La vida nos da preguntas, pero al mismo tiempo nos está dando las respuestas. Solamente nosotros debemos encontrar el camino para llegar de las preguntas a las respuestas. Y cuando lo vemos desde el punto de vista, digamos, de algo que es conocido en las tradiciones como las fuerzas que nos acompañan, es bien interesante porque en esta luna llena se habla de tres animales que nos representan, que son un símbolo de trabajos que nosotros vamos a llevar a cabo. Esos tres animales son la serpiente, el escorpión y el águila. Y cuando nosotros encontramos estos elementos, digamos que los podemos definir en términos muy elementales y para este momento, para poderlo entender, como que cuando aparece la serpiente, nosotros estamos hablando de nuestra naturaleza inferior, esa naturaleza que se adapta, se arrastra por la tierra, por eso es una naturaleza inferior, y que por supuesto tiene que ver con nuestras intenciones como, digamos, más básicas, ¿no? El escorpión, que es, digamos, la representación, el símbolo del animal que ya va a servir a la personalidad, ya no es solamente nuestras pulsiones básicas, sino que sirve a la personalidad con un agravante, ¿no? Y es que el escorpión tiene la propiedad de tener un aguijón en su cola y con ese aguijón puede, digamos que protegerse o puede en un momento dado hacer daño. Entonces, tenemos como el animal que es un símbolo de la personalidad un poco más elevada. Y cuando hablamos del águila, nosotros decimos que ya es aquel discípulo, aquel buscador, aquel guerrero que ha podido elevarse más allá de la tierra y que ahora ha decidido volar y vive en las alturas, vive en las montañas. Eso, por supuesto, nos está indicando desde ya
que este es un momento para trabajar fundamentalmente con, digamos, nuestras tres naturalezas. Nuestra naturaleza humana, aquella que nos hace estar encarnados, nuestra naturaleza, digamos, un poco más evolucionada y que nos hace comprender el sentido y el propósito de la vida y razón por la cual nos hacemos estas tres preguntas, ¿no? El para qué, el por qué, el quién en mí. ¿Mm? Para finalmente llegar a trascender, es decir, a soltar esa piel y a soltar esa piel poder encontrar un yo renovado que se va a permitir hacer un poco más de procesos, digamos, más trascendentes, de procesos más profundos para poder encontrarse a sí mismo. Entonces, digamos que esta es una luna llena en donde hay unas tareas que nosotros encontramos un impulso para poderlas desarrollar favorablemente. Ese impulso pues tiene que ver con superar nuestras limitaciones, ese impulso tiene que ver con vencer nuestro propio egoísmo y sobre todo y lo más importante en estos momentos que es trabajar en favor de la humanidad. Estamos viviendo momentos caóticos en cualquiera de los lugares del mundo. Nosotros, no importa el lugar del mundo donde estemos mirando, vamos a darnos cuenta que estamos viviendo cosas que son difíciles y entonces es de los mejores momentos para poder empezar a tener un pensamiento un poco más altruista, un sentimiento que vaya más allá de las necesidades personales y actos que no se queden solamente en tratar de obtener una ganancia personal, sino en poder ofrecerla a otros. Y por eso es muy importante, esas preguntas nos van a ayudar a darnos cuenta si realmente estamos con una vocación de servicio y de entrega, o si por el momento, y desde luego sin juzgarlo de ninguna manera, estamos todavía muy centrados en nosotros, en nuestro ego, en nuestra personalidad. Entonces, lo que encontramos en estos momentos de luna llena son sencillamente elementos que nos permiten entrar en contacto, que nos permiten establecer un vínculo más profundo con fuentes de energía superiores, ¿no? Y básicamente, lo que hay que tener presente es que esas fuentes de energía superiores no son otra cosa que nuestra propia alma, que esa luz del alma está siempre brillando sobre nosotros y que lo que sucede es que nuestro nivel de conciencia a veces o no nos permite verlo o no nos permite interiorizar. Entonces, esta luna llena es un gran espacio que nos favorece dándonos una fuerza adicional para poder hacer, digamos que, tres trabajos muy importantes. Un trabajo sobre nuestra materia humana, aquella que tiene deseos, aquella que todavía crece su orgullo, aquella que le gusta el dinero, aquella que de pronto tiene vínculos con la sexualidad de una manera, digamos que desbordada, en fin. Entonces vamos a trabajar sobre la materia. Es una luna llena que nos proporciona una fuerza para trabajar en el reino de la ilusión, que tiene que ver con aquellos deseos que nos llevan a imaginar cosas y a vivir todo el tiempo en un contraste entre lo que nos ofrece la realidad de la vida y aquello que nosotros nos estamos imaginando, todas esas cosas que realmente no son ciertas, pero que nosotros muchas veces les damos el carácter de ciertas, entonces tenemos el trabajo con la ilusión para finalmente entrar en un reino bien interesante que es el reino de la sabiduría, ¿no? Ese reino en el cual nosotros no estamos hablando de tener muchos conocimientos, sino de descender esa fuerza que nos lleva a nosotros cada vez más, digamos que a realizar el sentido trascendente de todo aquello que vivimos. Entonces, los trabajos en esta luna llena son el trabajo sobre la materia, el trabajo sobre la ilusión y el trabajo de la sabiduría. Ahora bien, la luz se expresa iluminando nuestro camino como seres humanos de diferentes maneras. Y dentro de ese proceso, digamos que esa luz, al pasar por unos filtros, toma como unas tonalidades y al tomar esas tonalidades, que no son otra cosa que aspectos de vibración, lo que hacen es transmitirnos unas cualidades. Las tres cualidades que nos transmite la luz en estos momentos de esta luna llena
y que nosotros podríamos traducir como el lenguaje por ahí, de acuerdo con la tradición transhimaláyica de los famosos rayos. Entonces, tenemos la fuerza del amor sabiduría, que básicamente lo que está buscando es que podamos equilibrar nuestros opuestos, es decir, equilibrar esa naturaleza divina y trascendente, la del águila, con esa naturaleza humana, que es la de la serpiente, como a través de ese espacio de integración, que es lo que nos da la naturaleza de ese animal que mencionamos, que es el escorpión. Entonces tenemos el amor sabiduría, que sencillamente está trabajando como la fuente primera que nos inspira. Y para finalizar ese tercer aspecto, tenemos la devoción, que tiene que ver con ir más allá de los fanatismos y poder encontrar que tal vez cuando nosotros respondemos a nuestro llamado y nos damos cuenta que quien en nosotros toma la decisión y nos damos cuenta que no es nuestra personalidad, sino es nuestra alma, en ese instante nosotros podemos entablar lo que los antiguos llamaban como la devoción a Ishvara. Entonces, esa expresión de la luz se da en esos tres aspectos. El cuarto rayo es la armonía a través del conflicto, como lo mencionamos, es el equilibrio a través de los opuestos, el sendero del medio. El segundo rayo, que es el amor sabiduría, que es la esencia de la cual todos estamos hechos, en la cual nos damos cuenta que podemos vivir, pensar, sentir, hacer a través de actos de amor verdadero. Y cuando hablamos de amor verdadero, no nos referimos al amor humano, sino a aquello que se vive y se siente en nuestro interior y que nos regala el gozo de la vida. Y finalmente el sexto rayo, que es el rayo de la devoción, que es el rayo que nos permite a nosotros seguir esa fuerza viva, que es la fuerza del alma, que permanentemente nos está iluminando, que permanentemente nos está entregando su proceso. Entonces, son esas tres fuerzas, esos tres espacios de la luz, esos tres rayos, los que nos van a impulsar y nos van a dar como la fuerza para que nosotros podamos tener una acción cada vez más clara en este momento, que pues es un momento trascendente y que como mencionamos podemos usarlo mucho más para ayudar a la humanidad y para dejar de lado nuestra personalidad. Entonces, eso es como un pequeño contexto. Ahora bien, como ustedes saben, normalmente hablamos de un personaje que ejemplifica y es uno de los mitos que pone más, de una manera más tangible, como la labor que nosotros debemos hacer y que sucede mes a mes, ¿no? Y hablamos en este caso de los famosos mitos de Hércules. Pues bien, para esta luna llena, nosotros hablamos del octavo portal. El mito de Hércules que encontramos aquí es Hércules versus la famosa Hidra de las nueve cabezas. Y básicamente, digamos que, ¿qué es lo que nos relata un poco ese mito? Ese mito nos relata que cuando Hércules primero llega a que le den la tarea, le dicen, bueno, te vas a enfrentar a la hidra de nueve cabezas. Una de esas cabezas es inmortal y lo único que le dan a Hércules es tres frases que son muy importantes y que van a ser claves para lo que él va a vivir en ese proceso. Ascendemos arrodillándonos, vencemos cediendo y ganamos renunciando. Ascendemos arrodillándonos, vencemos cediendo y ganamos renunciando. Con estas tres frases, ascendemos arrodillándonos, vencemos cediendo, ganamos renunciando, Hércules arranca su viaje. Y entonces Hércules llega a un pantano que según lo narra el mito, y hay que tener en cuenta que hay diversas expresiones de este mito, pero vamos a mencionar una de ellas en este momento. El pantano era de una gran extensión, tenía un olor muy fétido y Hércules se enfrenta incluso a la dificultad de los desplazamientos, porque según el mito, cuando Hércules va caminando se va enterrando y corre el riesgo de, digamos, caer como en arenas movedizas y esa es como la primera dificultad que enfrenta, ¿no? Después de estar en el olor
nauseabundo y en esas circunstancias que casi lo hacen devolver, según cuenta la historia, sin siquiera haber enfrentado todavía la hidra. Eh, Él decide y continúa adelante y empieza a buscar y a buscar y a buscar. Y por fin, entre todo lo que logra buscar, las figuras que puede percibir y todo eso, se da cuenta en la oscuridad de un espacio que es como una cueva. Y es un lugar muy oscuro, muy oscuro. Se da cuenta él que esa es una cueva en donde siempre reina la noche, dice la historia, y la hidra no salía de allí. Entonces, lo primero que cuenta la leyenda es que Hércules toma su arco y sus flechas y empieza a disparar flechas con fuego encendido, ¿no? Y esas flechas caen a la caverna. No tiene en primera instancia, digamos que lo que él esperaba, que era haberla matado ahí adentro, pero lo que sí obtiene es que de tantas flechas que empieza a enviar, la hidra por fin se revela. Entonces, lo que dice el mito es que la hidra sale y de sus cabezas salen como llamas. Mueve su cola, se mueve con muchísima fuerza y al mover su cola cada vez que golpea las aguas del pantano, pues embadurna a Hércules con ese lodo y le es cada vez más difícil moverse. Ella lo ataca y él se defiende pues con su fuerza y de pronto coge una de sus armas y según la leyenda, la golpea con tanta fuerza que le tumba la cabeza y esa cabeza sale rodando. Pero es justo en ese momento donde pasa lo que ya le habían dicho. A él le advirtieron que la característica de esta hidra es que perdía una cabeza y ganaba dos, inmediatamente surgían dos. Entonces la cabeza rodó, pero surgieron dos cabezas en su lugar. Y bueno, Hércules sigue batallando con ella y se da cuenta que es muy difícil vencerla, que es enorme, que sus cabezas, que son las que lo atacan con esas llamas de fuego, las puede tumbar, pero van a seguir creciendo. Y de pronto recuerda la frase que le habían dicho, la primera frase, el primer fragmento, ¿no? Ascendemos arrodillándonos, vencemos cediendo, ganamos renunciando. Y entonces, ¿qué hace? Lo primero que hace es que renuncia a sus armas, suelta todo lo que llevaba de armamento y lo segundo que hace es que, digamos, cede un poco frente a la fuerza de la hidra. Y permite que lo lleve hacia abajo y asciende arrodillándose. Él cae de rodillas e inmediatamente logra coger la hidra con sus manos y la levanta. Cuando la levanta, surge algo bien interesante porque la expone a la luz, la expone a la luz que está brillando, pero al mismo tiempo al viento que está pasando. Entonces, esa luz purificadora, cuando él eleva la hidra, esa luz purificadora hace que esa hidra pierda su fuerza y por ende, digamos que ese ser, ese monstruo que estaba y habitaba la oscuridad, se expone a la luz. Al exponerse a la luz, se empieza a retorcer y a retorcer y a retorcer hasta que va perdiendo y perdiendo fuerza. Y cuenta la historia que sus nueve cabezas caen. Y cuando sus nueve cabezas caen lentamente, nuevamente Hércules hace uso de una propiedad y es discernir. Y en el momento en el que discierne, se da cuenta cuál es la cabeza que es inmortal. Cuando él detecta la cabeza que es inmortal, logra darle un golpe, la cortó e inmediatamente, según la historia, él la entierra debajo de una roca. Ahora bien, eso digamos que es en términos muy sencillos la historia. Cosas que son supremamente interesantes. Una, cuando Hércules se aproxima al encuentro de la hidra, va con todo lo que él representa. Cuando nosotros nos aproximamos a la búsqueda de nosotros mismos, vamos con todo lo que nosotros creemos que debemos llevar, con las armas, con las cosas que hemos generado. Y finalmente recuerda
aquello que le han dicho, ¿no? Recuerda que le han dicho, ascendemos arrodillándonos, vencemos cediendo, ganamos renunciando. Y básicamente lo que entiende es que para poder librar el combate debe quitarse todo aquello que no es él y es así que se despoja de todo. Lo siguiente que entiende es, digamos que la hidra la podemos visualizar, la podemos comprender como esas partes más oscuras de nosotros, como aquello que vive en nuestro subconsciente, y por eso son importantes esas preguntas, aquello que está no en el pensamiento que nos lleva a tener nobles ideales o a generar propósitos A, B, C o D, sino que nos lleva a contactarnos con lo que tenemos más guardado en nuestro interior. Por eso está en una caverna oscura en donde nunca pega la luz. Y lo que él hace es arrodillarse frente a eso, arrodillarse frente a esas naturalezas que habitan en él y coger esas naturalezas y elevarlas, poniéndolas a la luz, exponiendo nuestro subconsciente, nuestro inconsciente, pudiendo sublimarlo y ponerlo ante la luz para así poder en un momento dado ir, digamos que por la presencia de ese brillo, por la presencia de ese espacio en el cual es nuestra fuerza trascendente la que llega y trabaja y actúa con nosotros, puede superar nuestras naturalezas inferiores. Y luego pasa lo que nosotros normalmente y permanentemente vivimos como seres humanos, y es que cada vez que creemos que tenemos un logro dentro de este camino evolutivo, probablemente tenemos un pequeño logro y luego, ¡pum!, vienen dos pasos que nos hacen como recordar que, tienes un logro, pues vuelve otra vez y arranca a ver si es cierto que tienes ese logro. Entonces nos vamos dando cuenta que cada vez que salen esas cabezas, que se multiplican esas cabezas, digamos que son las expresiones de nuestro propio ego, que cuando nosotros creemos que ya hemos superado eh, ciertas circunstancias, de pronto aparecen de otra forma y aparecen nuevamente permaneciendo e incluso dominándonos. Y que aun cuando nosotros hayamos podido exponer todo eso que habita en nosotros, en nuestro interior, y ponerlo a la luz, pues puede hacer presencia aquello que todavía va a estar ahí, aquello que va a permanecer, que es lo que se conoce como ese espacio de la cabeza inmortal, ¿no? Entonces, el inmortal es que siempre vamos a tener algo mientras estemos encarnados en lo cual vamos a trabajar. Siempre va a estar esa presencia ahí de esa tarea que tenemos como seres humanos que nos va a permitir evolucionar. Sin embargo, cuando lleguemos a ese instante en el cual podamos darnos cuenta de cuál es nuestra tarea principal en esta existencia y podamos darle el golpe certero, pues digamos que se le puede enterrar debajo de la roca. Esa roca, según plantean, es la roca de la voluntad, pero no la voluntad que tiene que ver con la voluntad humana, sino la voluntad del alma, aquella que nos da la fuerza para poder avanzar y con una determinación, esa determinación que viene desde la fuerza de esa devoción, poder entregarnos a lo que verdaderamente somos. Entonces, hay algo bien interesante, porque cuando Hércules vuelve a notificar que la tarea ha sido cumplida con éxito, su maestro le dice que ya la luz se ha mezclado con la luz del propio guerrero, o sea, la luz está mezclada con la propia luz del guerrero. Entonces, cuando nosotros podemos dominar nuestras naturalezas, cuando podemos trascender ese espacio de nuestro ego, cuando podemos ir más allá de la crueldad, más allá de la separatividad, más allá del orgullo, más allá del deseo de poder, más allá de la comodidad, más allá del sexo, más allá del dinero, nosotros seguramente vamos a encontrar ese néctar, esa joya en el loto que los orientales pusieron y le acompañaron con el famosísimo Om Mani Padme Hum para nosotros poder fortalecer y encontrar nuestro verdadero destino, nuestro verdadero camino. Entonces, básicamente, lo que nos habla la historia es de cómo
el guerrero, en este caso Hércules, pero nosotros que somos, digamos, los representantes de ese mito, vamos a desarrollar fundamentalmente y entre otras tres cosas, ¿no? Vamos a desarrollar el discernimiento, vamos a desarrollar la paciencia y vamos a desarrollar la humildad, el discernimiento para poder encontrar cuál es esa hidra que habita en nosotros, cuáles son sus cabezas. ¿M? La paciencia para descubrirla porque está oculta, está escondida en un lugar muy oscuro adentro de nosotros, no oscuro porque sea algo absolutamente lúgubre, sino oscuro porque normalmente no vemos allá, normalmente no hay luz en ese lugar, para finalmente con humildad, cayendo de rodillas, poder levantarla, sacarla del inconsciente y exponerla a la sabiduría, exponerla a la luz del alma. Y entonces ahí poder recordar, digamos que un pensamiento y una frase que es la frase que se nos sugiere trabajar como un pensamiento semilla para esta luna llena, que es guerrero soy y de la batalla salgo victorioso. Guerrero soy y de la batalla salgo victorioso, guerrero soy y de la batalla salgo victorioso. Entonces es un hermoso mito, es un hermoso momento, es un espacio que vamos a cumplir seguramente durante mucho tiempo porque no somos Hércules y mientras estemos encarnados, muchas veces vamos a tener que estar permanentemente afrontando y enfrentando el combate con esa hidra que probablemente hasta que no encontremos cuál es la cabeza inmortal no vamos a poder trascenderla, pero que es una labor que vamos a hacer permanentemente y que se nos recuerda con gran fuerza y con gran magnitud en este momento. Entonces, la idea es que tengamos eso presente. Guerrero soy, de la batalla salgo triunfador, de la batalla salgo victorioso, que vamos a trabajar con la fuerza del discernimiento, que vamos a trabajar con la paciencia, con la humildad, que vamos a trabajar con esa luz de la armonía a través del conflicto, del amor, sabiduría, de la devoción, encarnando esas fuerzas, la fuerza de la serpiente, la fuerza del escorpión, la fuerza del águila, para finalmente poder ir un poco más allá y darnos cuenta que si nosotros tomamos esas decisiones mejoradas, somos capaces de redireccionar nuestro camino, de orientarnos nuevamente y de ejecutar unas acciones mucho más profundas, seguramente vamos a encontrar poco a poco esos tres elementos que estamos buscando dentro de los muchos que podemos estar buscando: la seguridad, la armonía y la paz. Entonces, desde este contexto, con este contexto, vamos a invitarnos y acercarnos a este proceso y a compartir este espacio por y desde la meditación. Entonces, lo primero, la primera invitación es a que nos pongamos cómodos, que tratemos de dejar a un lado todo aquello que no necesitamos, no necesitamos estar pendientes del tiempo, no necesitamos estar pendientes de ver absolutamente nada de lo externo. Cerramos nuestros párpados si así lo gustan, con el propósito de incrementar nuestra visión interior. Tomamos un contacto profundo con nuestras primeras tres realidades: la realidad de nuestro cuerpo físico, y al tomar contacto con la realidad de nuestro cuerpo físico, soltamos cualquier tipo de tensión. Utilizamos la respiración como vehículo y como medio para poder relajarnos, para poder liberarnos, al mismo tiempo para agradecer esta presencia, esta existencia en la materia que nos hace aprender a cada momento. Nos encontramos con la segunda naturaleza,
la naturaleza de nuestro cuerpo emocional y vamos disminuyendo todo tipo de vibración de ese cuerpo a través de la respiración. Vamos disminuyendo la ansiedad, el temor, la preocupación y vamos permitiendo que nuestro cuerpo vaya entrando en una profunda calma, vaya encontrando con cada respiración ese espacio que llamamos serenidad. Y ascendemos ahora al reino de nuestros pensamientos, al reino de la mente. Y vamos observando cómo poco a poco vamos prestando cada vez menos y menos atención a la actividad de la mente. Permitimos que ella simplemente suceda sin apegarnos a ningún pensamiento, solamente observando. De tal manera que lentamente se disminuye el ritmo de la materia, se disminuye la acción de nuestras emociones y se liberan los apegos a nuestros pensamientos. Y una vez hayamos logrado disminuir nuestros ritmos y entrar en el instante de la pausa, vamos a visualizar una luz brillante al centro del tórax. Es como una chispa que sencillamente se irradia. Llevamos nuestra atención ahora hacia el centro de nuestra cabeza. Visualizamos allí una chispa de luz que sencillamente se irradia. Finalmente, nos conectamos con esa esencia que llamamos el alma. La visualizamos como un gran resplandor por encima de nuestras cabezas. Y tratamos de visualizar cómo existe un perfecto alineamiento entre la luz del alma, la chispa de luz al interior de nuestra cabeza, la chispa de luz que surge en nuestro corazón. Y manteniendo esta conexión, decimos interiormente:
Guerrero soy y de la batalla surjo triunfador. Guerrero soy y de la batalla surjo triunfador. Guerrero soy y de la batalla surjo triunfador. Y con esa fuerza que involucra ser el guerrero de nuestra propia existencia, ser el buscador de la luz en nuestro interior, vamos a vincularnos en primera instancia con nuestros seres cercanos, como si esas chispas de luz pudiesen proyectarse y tocar a sí mismo los corazones, las mentes, las almas de los seres cercanos. Y con esa fuerza que caracteriza al guerrero del espíritu, nos proyectamos aún más allá y vamos a irnos no solamente a los seres cercanos, sino a aquellos que no consideramos muy cercanos a nosotros mismos. Y encontramos que siempre es posible vincularnos desde la chispa de la luz. Y sencillamente proyectamos ese resplandor conectando, entrando en contacto, relacionándose con todos aquellos seres que llegan a nuestra mente, que llegan a nuestro sentir. Y como grupo nos proyectamos aún más allá y vamos a permitirnos tocar cada corazón, tocar cada mente, conectar cada alma de todo aquel que necesita la luz en todos los lugares, vinculándonos con todos los seres sintientes de todos los reinos, de todos los mundos. Y observamos cómo, poco a poco, ese contacto de la luz ya no depende de nosotros. Ese contacto de la luz se expande y vincula a todos los seres. Es la luz que conecta con la luz de todos los seres sintientes, de todos los reinos, de todos los mundos. Y visualizamos cómo vamos generando
esa gran fuerza radiante, esa luz que permite despejar todas las oscuridades y que va debilitando a esos monstruos de los egos, que va permitiendo que los seres humanos podamos superar nuestros conflictos, podamos superar la separatividad, podamos superar el delirio del poder. Y observamos cómo la luz toma fuerza y de la misma manera que fue venciendo lentamente a la hidra, esa luz va desvaneciendo lentamente todas las oscuridades. Y manteniendo por unos instantes la presencia en la luz, cruzamos las manos a la altura del plexo cardíaco, en una antigua posición conocida como el mudra de la libertad. Y desde allí, como chispas del resplandor de la luz eterna, decimos con fervor, con certeza, la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz el amor y el poder restablezcan el plan sobre la tierra. Que así sea. Y cumplamos nuestra parte en ello. Juntamos ahora las palmas de nuestras manos en el mudra de la oración. Y vamos a expresar la vibración
que acompaña la expresión de la luz, la vibración fuente de la creación, aquella vibración que nos permite buscar lo eterno, porque viene de lo eterno, el Om. Lentamente, y cuando sea nuestro momento, abrimos los párpados y recordamos que todos somos guerreros de nuestra propia existencia y que todos podemos salir triunfadores de esa batalla interior. Guerrero soy y de la batalla surjo triunfador. Y entregamos lo mejor de cada uno de nuestros actos para el servicio, por la liberación de todos los seres sintientes, por la expansión del plan de luz y de amor. Namaste.